evaluación médica y neurológica adicional. ¿Ya? Recuerden, el glaucoma es una patología que va a cursar con muy buena agudeza visual. Es importante tener en cuenta factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma tenemos a una presión intraocular elevada. Si nosotros encontramos una presión intraocular elevada, estaremos frente a un paciente que probablemente puede desarrollar glaucoma, porque este factor de riesgo de presión intraocular constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Pero el hecho de tener una presión intraocular elevada no está diciendo que es el diagnóstico de glaucoma. Entonces, la presión intraocular elevada que podamos encontrar en cualquier examen, esa presión intraocular se constituye en el principal factor de riesgo. Tengamos en cuenta que la presión intraocular va a cumplir un ciclo circadiano, de tal forma que a lo largo del día va variando. Eso sucede en condiciones normales. Pero cuando el paciente tiene glaucoma, los niveles de variación de la presión intraocular son mucho más elevados. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos una presión intraocular elevada, esta va a constituirse en el principal factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo vamos a tener? Lo que es el espesor corneal central del paciente, ¿no? Si tiene una córnea delgada, ese paciente puede tener un factor de riesgo adicional para el desarrollo de glaucoma. La edad es otro factor de riesgo porque la prevalencia va aumentando conforme el paciente tiene mucho más años. Además que los defectos en el campo visual tienen hasta 7 veces más probabilidad de progresar en pacientes mayores de 60 años con glaucoma que en menores de 40 años. ¿Ya? Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de progresión de daño en el campo visual. La raza es otro factor a tener en cuenta porque esta prevalencia va aumentando sobre todo en quienes, en pacientes de ascendencia africana y los pacientes de ascendencia latinoamericana. Tengamos en cuenta que en la raza negra el glaucoma constituye una de las principales causas de ceguera, por lo menos hasta en 4 veces frente a todo lo que es la población general. En estos pacientes también la forma de presentación del glaucoma es una presentación mucho más intensa, más severa, más difícil de manejar. La historia familiar de glaucoma es otro factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque existe hasta 3.7 veces más probabilidades de desarrollar glaucoma si se tiene el antecedente de que un hermano tiene glaucoma. ¿Ya? En cuanto a los pacientes con miopía, se ha determinado que también constituye un factor de riesgo donde la posibilidad de tener mayor cantidad o probabilidad de desarrollo de glaucoma aumenta cuanto mayor es la medida de la miopía. Entonces, pues, tenemos muchos factores de riesgo a considerar para hacer el diagnóstico de glaucoma. Entonces, en condiciones normales, habíamos dicho de que es la presión intraocular elevada la que va a afectar lo que viene a ser el nervio óptico. Y el nervio óptico está formado ¿por qué? Por lo que viene a ser los axones, ¿no? Que van a formar el nervio óptico por los axones de las fibras retinianas que van a pasar desde este nervio óptico hasta la corteza occipital. Entonces,
este nervio óptico es el que va a dañarse en un proceso de glaucoma, y el daño que ya existe en este paciente pues va a ser un daño permanente. Si nosotros comenzamos a dar tratamiento, el tratamiento va a ir destinado a lo que viene a ser controlar el daño desde el momento del diagnóstico, pero ya no vamos a recuperar todo el daño preexistente. Y este daño de lo que es el nervio óptico se va a dañar pues en forma mecánica, vascular y por la misma apoptosis. Entonces, ¿cuál era la estructura que se encargaba de la presión intraocular? ¿Recuerdan? Un líquido claro fluye a través de la cámara anterior al frente del ojo, alimentando los tejidos. En el ángulo abierto, donde se unen la córnea y el iris, el líquido fluye a través de una malla esponjosa y sale del ojo. Pero si pasa muy lento, la presión adentro del ojo aumenta a un nivel que daña el nervio óptico, resultando en la pérdida de visión debido a un glaucoma del ángulo abierto. Si no se trata, la pérdida de visión avanza y pasa de una visión normal y sin dolor a una pérdida de visión periférica o lateral y eventualmente con pérdida total de la visión. Un líquido que... Muy bien. Entonces, en condiciones normales, desde lo que es los cuerpos ciliares, se va formando el humor acuoso en forma constante. Desde ahí pasa a través de lo que es la cámara posterior, lo que viene a ser la pupila, a la cámara anterior, y en la malla trabecular, a través del canal de Schlemm, va a ir a la circulación general. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el glaucoma? Que va a haber una alteración en lo que viene a ser este drenaje del humor acuoso a nivel de la malla trabecular, y se va a producir un aumento de la presión intraocular. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el glaucoma? Pues va a ocurrir el daño en el nervio óptico, la misma que puede ser por una situación biomecánica, porque en el trayecto de lo que es el nervio óptico va a atravesar lo que es la lámina cribosa. Y por efecto de la presión intraocular elevada, a este nivel de la malla trabecular va a hacer que exista daño del nervio óptico. ¿Qué otra cosa dice? De que va a haber alteraciones a nivel vascular de tal forma que la cabeza del nervio óptico va a tener una disminución en cuanto a su perfusión por esta presión intraocular elevada. Y esto va a producir una desregulación vascular, una isquemia focalizada que va a dañar al nervio óptico. Y por otro lado, existiría un estrés oxidativo donde va a haber una inflamación a nivel de la malla trabecular, va a haber disfunción mitocondrial y muerte de células a ese nivel. Todo esto va a ir a contribuir a lo que viene a ser pues el glaucoma, el daño del nervio óptico. Entonces va a existir una serie de depósitos a nivel de la malla trabecular que va a hacer de que el humor acuoso sea drenado con mucha más lentitud, con incremento de la presión intraocular, de tal forma que este aumento en la matriz extracelular y una acumulación de un material de placa va a ser un factor que haga que la malla trabecular no drene en forma adecuada, ¿ya? Se dice que existiría una correlación positiva entre lo que es el daño del nervio óptico y la cantidad de material de placa en el tejido yuxtacanalicular. Entonces, la alteración de lo que viene a ser el glaucoma está en la malla trabecular, lugar
donde debiera pasar el humor acuoso en forma normal. Y a esto hay un porcentaje, un 5% de personas que tienen una producción incrementada de miocilina que va a hacer pues de que esto se deposite también en la malla trabecular y haga que la presión intraocular se eleve. Entonces, el hecho es de que todas estas condiciones se van a presentar de una forma asintomática, sin que el paciente experimente mayores molestias, pero que el daño del nervio óptico va siendo progresivo. Entonces, estamos en un país en vías en desarrollo, donde nuestros establecimientos de primer nivel no están preparados para lo que viene a ser pues una situación de diagnóstico temprano del glaucoma. Por lo tanto, un tamizaje de glaucoma a nivel de atención primaria no se hace, ¿ya? Pero sí se puede ayudar a identificar si un paciente puede tener o no glaucoma en base a lo que es factores de riesgo que tiene el paciente. Si ustedes están en su serum, entonces, ¿de qué forma pueden prevenir ustedes la presencia de glaucoma? Pues que un paciente que cumpla con estos criterios de riesgo sea derivado a la especialidad donde puedan hacer un despistaje inicial. ¿Quiénes? Pacientes mayores de 50 años, pacientes que son todos nosotros que somos latinos, pacientes de raza negra, pacientes con enfermedad o antecedente familiar de glaucoma. Todos ellos deben de ser derivados a la especialidad para que tengan un primer control y en base a eso se haga un seguimiento, ¿ya? Entonces, si bien no se recomienda una situación de lo que viene a ser un tamizaje, pero sí en base a factores de riesgo, podemos hacer el diagnóstico de glaucoma, ¿ya? Muy bien, veamos algunos glaucomas secundarios que se presentan, ¿no? Donde la presión intraocular se va ver elevada por efecto de alguna enfermedad a nivel ocular que está ocurriendo. Uno de ellos es el glaucoma neovascular, que tiene una incidencia bien baja, aproximadamente 0.1%. Entonces, cuando hay un glaucoma neovascular, ¿en qué patologías se presenta esta enfermedad? Principalmente en patologías secundarias a una retinopatía diabética, donde va a haber una vasoproliferación de vasos a nivel retinal, a nivel del iris, y ahí presentarse un glaucoma neovascular que cursará como un proceso inflamatorio donde se incrementará la presión intraocular, etc. ¿Ya? Entonces, en un glaucoma neovascular, en la mayoría de los casos, ¿cuál va a ser el tratamiento que hay que hacer? El tratamiento del origen del neovaso. ¿Cuál es? Una isquemia retinal. Vean, vasos sanguíneos en el iris, vasos sanguíneos en el iris, que será una glaucoma neovascular. ¿En qué otra situación puede presentarse un glaucoma secundario? Pues cuando haya un proceso inflamatorio como una uveitis, ¿ya? En la uveitis hay una reacción inflamatoria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la uveitis? Principalmente por los precipitados retroqueráticos. Como hay un proceso inflamatorio a nivel de la cámara anterior, puede haber pues alteraciones por la reacción inflamatoria que está ocurriendo ahí, puede haber sinequias a nivel de lo que viene a ser la malla trabecular, puede haber células inflamatorias en la malla trabecular que va a condicionar de que el humor acuoso se elimine mucho más lentamente con incremento de la presión intraocular. ¿Qué estamos observando? Lo que viene a ser sinequias posteriores,
¿Qué hay acá? Un hipócrino. En reacción inflamatoria en uveitis puede presentarse el hipócrino. Y puede haber también un glaucoma secundario a procesos traumáticos, ¿ya? Entonces, en los procesos traumáticos siempre es bueno descartar la probabilidad de algún daño de retina o la posibilidad de lo que es el sistema de drenaje del humor acuoso esté alterado. Por lo tanto, siempre controlar a los pacientes la presión intraocular y evaluar cómo está el sistema de drenaje. Muy bien, volviendo a lo que es el glaucoma de ángulo abierto, esta es la forma más frecuente de glaucoma, habíamos dicho un 70-75% de los casos, que suele aparecer sobre los 50 años de edad. Es un glaucoma crónico, bilateral, aunque con manifestaciones no simétricas, sino asimétricas, asintomático e indoloro. ¿Ya? Recuerden esto, asintomático e indoloro, donde va a haber una excavación de la cabeza del nervio óptico que se va a traducir en alteración del campo visual, generalmente un campo visual periférico que está siendo dañado. A ver, léelo por favor. Glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué concluyes de esto? Conclusión. Conclusión. ¿No afecta la agudeza visual? Listo. ¿Ya? Cuando hablamos de glaucoma, hablamos de una patología que no afecta la visión central. Eso es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque cuando tratamos a un paciente con glaucoma, vamos a tratar a un paciente, en primer lugar, que es asintomático, con buena visión. Las gotas van a producir efectos secundarios y va a constituir un gasto permanente, mensual. ¿Qué hará el paciente en estas circunstancias? Probablemente abandone tratamiento. ¿Ya? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que intervenir, que tiene que tener tratamiento, porque de lo contrario el daño va a progresar. Entonces, los factores de riesgo en un paciente con glaucoma agudo, ahí lo tienen: presión intraocular elevada, disminución del grosor corneal central, paciente mayor de 50 años, paciente de raza negra, historia familiar positiva, lo que viene a ser fluctuación de la presión intraocular. Habíamos dicho que la presión intraocular tiene un ciclo circadiano. Entonces, en estos pacientes, no solamente el tratamiento debe ir orientado a lo que es la presión intraocular que esté disminuida, sino que esa presión sea estable a lo largo de las 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay fluctuaciones en la presión intraocular, sigue habiendo daño. Entonces, algunos pacientes pueden presentar pues alguna sintomatología que es bastante inespecífica. Por ejemplo, una visión empañada, el ver anillo de colores alrededor de las luces, que es una forma de expresar que el glaucoma está, la córnea está edematizada y por eso ve esos anillos, incapacidad de ajustar los ojos en habitaciones oscuras y la presencia de una cefalea retroocular. ¿Ya? En todo caso, pues, a todo paciente con estos antecedentes de riesgo para glaucoma, lo que se debe de hacer es, por lo menos, una medida de la presión intraocular y ver cómo está el nervio
óptico. ¿Ya? En estos pacientes va a haber una pérdida gradual de la visión periférica, pero en los estadios iniciales, en los estadios moderados, esta pérdida de la visión periférica es difícil de que el paciente pueda percatarse. Cuando se da cuenta de las patologías que tiene, cuando está la enfermedad muy avanzada, cuando el paciente tiene una visión en túnel. Muy bien, entonces son pacientes que van a ser asintomáticos hasta que exista una pérdida significativa de lo que viene a ser el campo visual. Tendremos una paciente con visión normal, un paciente con glaucoma, donde la visión periférica va deteriorándose en forma progresiva. De tal forma que el glaucoma de ángulo abierto no causa síntomas hasta que la enfermedad alcanza estados muy avanzados. Y cuando ya comenzamos a tratar al paciente, cuando identificamos al paciente, este paciente no va a tener cura de la enfermedad, no va a tener una restitución de todo aquello que ya se perdió por daño del nervio óptico, sino que lo que se pretende es tratar la enfermedad, evitar que exista progresión de daño en el curso del tiempo. El daño que se produce es irreversible. El daño que encontramos ya no lo recuperamos con ningún tipo de tratamiento. Entonces, en el glaucoma, ¿qué vamos a encontrar? A un paciente asintomático hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. ¿Ya? Una detección incidental en valoración oftalmológica. En un campo visual podemos encontrar algún grado de alteración del campo visual. Este aumento de la presión intraocular, esta pérdida de lo que es el campo visual, se va a dar en los pacientes sin que exista mayor sintomatología. No hay pérdida de la agudeza visual, siempre se conserva la visión central, por más de que el campo visual vaya cerrándose cada vez más. Estamos ante un estadio mucho más avanzado y vean, la visión central se mantiene. Este paciente puede en esta circunstancia seguir manteniendo su visión de 20-20, pero no tiene toda esta visión periférica. Muy bien, para el diagnóstico, ¿de qué nos valemos para hacer el diagnóstico? De la tonometría, la oftalmoscopía que nos determinará qué cambios hay dentro del nervio óptico, la gonioscopía para tipificar el tipo de glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, el campo visual que nos va a hacer el diagnóstico, la paquimetría que nos va a determinar el grosor corneal. Entonces, dentro de lo que viene a ser la tonometría, tenemos pues diferentes tipos de tonómetros. ¿Cuál es el tonómetro el más exacto para este tipo de examen? El tonómetro de aplanación. Se puede usar el tonómetro Schuss, que es algo referencial, no es exacto, pero sí es bastante demostrativo para que ustedes lo puedan evaluar. Con el tonómetro de aplanación de Goldman, sí se determina la presión intraocular del paciente y esta es la forma como se hace sobre todo el seguimiento del paciente. Cuando tenemos a un paciente ya con diagnóstico de glaucoma, lo que se hace es disminuir la presión intraocular, sea que se trate de un paciente con presión intraocular elevada o un paciente con presión intraocular normal. Entonces, con este tonómetro Goldman, ¿qué es lo que se debe de hacer? De que estos dos anillos estén continuados uno al otro. Esto no es lectura de la presión intraocular, tampoco esta ni esta. ¿Ya? Entonces,
Esto es la forma más exacta para determinar la presión intraocular. El tonómetro de aplanación, que también podemos tenerlo para lo que es población pediátrica. La otra examen que debemos de hacer viene a ser pues las alteraciones que puede ocurrir en la cabeza del nervio óptico. ¿Qué vamos a encontrar en la cabeza del nervio óptico? ¿Cómo está la excavación del disco? Si hay hemorragias en el disco, la presencia de muesca, adelgazamiento del anillo neural y la asimetría de los dos nervios ópticos. ¿Ya? En condiciones normales, si nosotros tenemos este nervio óptico, en la parte central va a haber lo que se llama una excavación, una estructura de color blanquecina, por donde emergen los vasos sanguíneos, que van a ser vasos sanguíneos arteriales y venosas, temporales superior, inferior, nasales superior e inferior. Este espacio blanquecino por donde emergen los vasos sanguíneos tiene un porcentaje en área que más o menos representa el 20, quizás 30% del área del nervio óptico. ¿Qué ocurre en el glaucoma? Que esta excavación va progresando en tamaño en forma progresiva. Y esto es lo que nos va indicando más o menos el daño que pueda estar teniendo ya el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, cuando se hace un fondo de ojo, ¿qué es lo que debemos observar? Esta excavación que está incrementándose. Muy bien, excavación del nervio óptico. Tenemos esta estructura por donde emergen los vasos sanguíneos. Decíamos qué porcentaje del área del nervio óptico debe ser 20 a 30. Aquí y en esta otra lámina, ¿cuánto será esa excavación? Ya 50 y en el otro 70, ¿no? Entonces, esta es una excavación patológica. Este paciente que tiene este tipo de excavación, asumamos que son dos pacientes diferentes, este paciente hay que descartar la presencia de glaucoma. Además que hay también hemorragias sobre el disco. Estas hemorragias sobre el disco se presentan sobre todo en el glaucoma de baja tensión. Entonces, si tenemos una papila del nervio óptico, ¿no?, y una excavación que cada vez es mayor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber una disminución neural del nervio óptico, ¿no? Es otra característica en el fondo de ojo. Si tenemos esta excavación, acá tenemos una muesca. La presencia de esta muesca se dice que es algo patognomónico de glaucoma, ¿no? Entonces hay que revisar esta muesca. ¿Hay o no glaucoma? Eso nos indicará. Si vemos a un paciente, en el ojo derecho tiene esta excavación, en el ojo izquierdo tiene esta excavación. ¿Qué es lo que están viendo entre esas dos excavaciones? Una asimetría. ¿Qué implica eso? ¿Por qué dices asimetría? O sea, hay excavaciones, una más grande que otra, una asimetría. Si encontramos en un paciente esta asimetría, también nos indica que ese paciente probablemente tenga glaucoma sin necesidad de hacer otros exámenes. ¿Ya? A lo que viene a ser el nervio óptico, también hay una
atrofia peripapilar, que va a presentarse, ¿no?, una atrofia en la zona alfa, zona beta, que son también factores que contribuyen al diagnóstico de glaucoma. Pero las más importantes son las anteriores descritas, donde vamos a encontrar una excavación que va a ser progresiva, dentro de las cuales es importante tener en cuenta si esta excavación cursa con lo que son estas muescas, cursa con una asimetría, ¿ya? Estos hallazgos nos van a decir, este paciente probablemente tiene glaucoma y hay que hacer otras pruebas para confirmar el diagnóstico. ¿Qué pruebas? Principalmente el campo visual. Pero en una lesión de glaucoma también puede haber pérdida de fibras nerviosas en la retina, como hallazgos en el fondo de ojo. ¿Qué encontraremos? Esta pérdida de lo que viene a ser la capa de fibras nerviosas. Esto aparece a una edad mucho más temprana y es más detectable con lo que viene a ser la tomografía de coherencia óptica. La gonioscopía, que nos va a determinar qué tipo de ángulo es, ángulo abierto, ángulo cerrado, dentro de lo que es ángulo abierto para orientarnos si hay sinequias, no hay sinequias, hay pigmento, etcétera, que nos va a hacer que califiquemos los diferentes tipos de glaucoma. Entonces, en el glaucoma crónico de ángulo abierto es muy importante lo que es los signos clínicos que nosotros encontramos en el fondo de ojo, porque de acuerdo a los signos clínicos estaremos solicitando algún examen auxiliar, como la tomografía de coherencia óptica, que últimamente se usa bastante. Este examen es un examen que nos va a determinar cómo está la estructura del nervio óptico, la estructura del área macular, la estructura de la capa de fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, es un examen de tipo estructural, no invasiva, que va a darnos un diagnóstico bastante precoz de lo que podría ser la presencia de glaucoma. Se dice que las alteraciones que va a existir principalmente en lo que es la capa de fibras nerviosas aparece con esta prueba hasta 7 u 8 años antes de que existan manifestaciones en el campo visual, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Una pérdida de células ganglionares que ya nos indicaría que probablemente el paciente tiene glaucoma. Entonces, en este sentido, vamos a tener pues que en este OCT vamos a encontrar lo que viene a ser una pérdida de la capa de fibras nerviosas y una pérdida de la capa de fibras ganglionares. De estos dos exámenes, ¿no?, de estas dos pérdidas que se está visualizando, la que va a aparecer en forma más permanente desde el estadio inicial del diagnóstico de glaucoma hasta durante todo el proceso de glaucoma va a ser la alteración del complejo de células ganglionares, ¿ya? Entonces, esto es un examen que nos va a ayudar bastante, pero que hasta la fecha el hecho de tener una alteración en la capa de fibras nerviosas o en la capa de células ganglionares muchas veces no es todavía indicación para tratamiento de glaucoma. Se espera a que exista una alteración en lo que es el campo visual, ¿ya? Entonces, puede detectar progresión en glaucoma a nivel preperimétrico, antes de que aparezca en el campo visual. Muy bien. En el campo visual computarizado, esta sí es una prueba funcional y se emplea como requisito para el diagnóstico de glaucoma. Un paciente que tenga alteraciones en lo que es la cabeza del nervio óptico, si estas alteraciones en la cabeza del nervio óptico son bastante sospechosas, se hace el campo visual
y si el campo visual está alterado, tendrá el diagnóstico de glaucoma y desde ahí se va a hacer el diagnóstico y el seguimiento. Para el seguimiento del glaucoma es muy importante pues el campo visual, porque todo el tratamiento que uno vaya a dar para el glaucoma, ¿a qué va orientado? A bajar la presión intraocular y a evitar progresión de daño en el glaucoma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una serie de cambios que aparecen primero a nivel central, pero que es a nivel periférico donde se va a ir acentuando estos cambios hasta llegar a estadios mucho más avanzados. Entonces, esta es la forma en que se va a hacer el diagnóstico de glaucoma. Un minuto de descanso. Con ustedes terminamos retinopatía diabética, ¿no? Ahí. ¿A qué edad operaron de catarata congénita a este paciente? ¿Y por qué? A los 19 años es el implante de sutura de lente intraocular azul. Se le operó apenas se le detectó el diagnóstico. Sí, ¿Cuánto tiempo? 3 meses. A los 3 meses. ¿Por qué crees que lo operaron a los 3 meses? Porque se va a tener ambliopía. ¿Y este paciente tiene ambliopía? ¿Por qué? No le ven los ojos. Dice que tiene disminución de visión. Eso significa que sí miraba antes del traumatismo. ¿Cuánto ve ahorita? Ah, ya. Tiene 20, 25. ¿Y eso está bien, está mal? Está un poco disminuido. Poco disminuido, pero es una buena visión, ¿verdad? Entonces, este paciente se operó a los 3 meses porque ha desarrollado buena visión, ¿no? A ver, si no se hubiera operado a los 3 meses, al margen de la visión, ¿qué otras cosas se podía haber encontrado en este paciente? Ambliopía. Ya, ambliopía, ¿qué más? Nistagmus, extravisión, ¿ya? Entonces, la importancia de operar a una edad tan temprana, a los 3 meses en catarata congénita, es de que no aparezca nistagmus ni extravisión. Porque ya si aparece nistagmus, sobre todo, la agudeza visual a futuro va a ser mala. Y el estrabismo no va a permitir una buena visión de profundidad. Pero a este paciente probablemente se le ha hecho algo más para que logre esa visión. ¿Qué es ese algo que ha tenido? ¿Cuál? Rehabilitación óptica, ¿ya? Porque sacaron la catarata, hicieron la vitrectomía anterior, probablemente sin lente intraocular, y si no le haces una buena rehabilitación óptica, ese paciente no va a mejorar la visión. ¿Qué le hicieron 8 años atrás? Colocación de lente intraocular con sutura en surcos. ¿Por qué? Porque no había dónde colocar el lente, no había cápsula. Entonces lo suturan en surcos y ahí recién están poniendo el lente intraocular. Antes yo usaba pues, unos lentes gruesos de corrección de afaquia quirúrgica, porque no tenía catarata. ¿Ya? Entonces, pues, si bien no está nada de eso ahí escrito, de los datos se puede deducir que tuvo una operación temprana, en los tiempos adecuados,
una buena rehabilitación óptica porque tiene una buena agudeza visual. Y que a los 19 años le han colocado el lente intraocular en sulcus con sutura en ella porque no había otra forma de colocar. ¿Ya? Muy bien. Viene por disminución de la agudeza visual. ¿Y cuánto es su visión? 20-25. ¿Ya? Siempre cuando viene un paciente nos va a decir pues signos, síntomas que él refiere. Sobre todo cuando se trata de la visión, nosotros tenemos que marcar la visión que estamos encontrando. ¿Cuánto de visión tiene él? 20-25. ¿Que le ha bajado la visión a consecuencia del golpe? Quizás, pero es una buena visión. Por lo tanto, el problema de la disminución de la visión, con esa visión, no nos preocupa, ¿verdad? Muy bien, entonces el paciente presenta dolor, una pupila deformada y eso es lo que encontramos. ¿Qué estamos encontrando ahí? ¿Cuál? ¿Subluxación de qué? Faco, pseudofaco. Pseudofaco. ¿Del lente o del cristalino? ¿Del lente intraocular o del cristalino? El lente. Ah, porque ha sido operada de catarata. ¿Cuál es la subluxación? Esto, ¿verdad? El lente debiera de estar detrás del iris. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Reacomodar. Reacomodar el lente. Volver al estado inicial. ¿Y cuál es ese estado? Detrás del iris. ¿Ya? Muy bien. Este paciente debiera de haber manifestado una sintomatología que no lo ha referido, pero que sí debiera de haberlo experimentado. ¿Cuál es esa sintomatología y por qué? Visión doble, ¿algo más? Visión borrosa, lo ha dicho. Mira bien. Tampoco, porque tiene buena visión. ¿Por qué? Probablemente no. Pero ¿qué debiera de haber referido? Este paciente, este es el estado del ojo después del trauma. ¿Qué debiera de experimentar? Sensación de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque la pupila está muy dilatada. Claro, No sé debiera de haber presentado fotofobia. ¿Por qué? No sé. Porque la pupila no puede contraerse, porque el lente intraocular que está acá está impidiendo una buena miosis. ¿Ya? Sencillo. Todo lo que están viendo se tiene que adaptar a lo que tiene pues el paciente. Algo parecido, ¿no? No, esto es solamente para fijar conceptos. ¿Ya? Para fijar conceptos. Muy bien. Entonces, ya cuando estamos frente a un paciente con glaucoma, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tratar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de glaucoma? Con lo que es cambios en el nervio óptico, campo visual. ¿Ya? Entonces, el tratamiento va a ir a lo que es la disminución de la presión intraocular. El 70% de los pacientes con glaucoma cursa con presión intraocular elevada. Entonces, en estos pacientes
se va a tratar de controlar la presión intraocular y para ello nosotros vamos a tener una presión intraocular objetivo, ¿ya? Una presión meta. No solamente es cuestión de dar las gotas, sino qué gotas y para conseguir qué presión, ¿ya? Entonces vamos a tener que considerar cuál es la presión meta a lograr. Tenemos que dar una medicación que tenga el paciente tolerancia y permite el cumplimiento de ese tratamiento. Y cuando se use medicación, si va a ser necesario adicionar medicamentos, tenemos que dar medicamentos que tengan mecanismo de acción complementario. No dos medicamentos que tengan el mismo principio de acción. Entonces, cuando tratamos el glaucoma, pues la presión intraocular que más o menos se estima se debe de lograr es una reducción más o menos del 20 a 25% de la presión intraocular que tiene el paciente. Si existiera un glaucoma que está avanzando, que está progresando, en este caso la disminución de la presión intraocular es hasta 33 milímetros de mercurio. Y se recomienda que en los casos avanzados de glaucoma la presión intraocular debe ser menos de 14 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué? Para garantizar que el paciente no tenga una pérdida progresiva de la visión. El tratamiento de glaucoma no es solamente bajar la presión intraocular, sino sobre todo el evitar progresión de daño en el nervio óptico, que vamos a medirlo con lo que es un campo visual estable, no progresivo. La tolerancia y cumplimiento, ¿no? Todas las gotas de glaucoma producen efectos secundarios, toditas, ¿ya? Todos los pacientes que sufren de glaucoma son pacientes seniles. Si una gota dura un mes, los pacientes van a tener que comprarse otra gota probablemente antes de eso, porque no todas las gotas va a hacer que entre al ojo. En 20 días estará comprando otro tratamiento. Entonces, el tratamiento del glaucoma es un tratamiento caro. Entonces, en estos pacientes, el seguimiento se hace con lo que es el campo visual y presión intraocular disminuida, ¿no? ¿Por qué fracasa el tratamiento? Porque tenemos una presión diana inadecuada, una presión objetiva inadecuada, por no cumplimiento del tratamiento y por fluctuaciones de la presión intraocular. Tenemos que controlar todo esto, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, muchas veces el abandono se presenta porque el paciente va a tener una buena visión. El paciente es totalmente asintomático y encima el paciente tiene alteraciones propias del tratamiento del glaucoma y un costo que va a menoscabar su economía. Todo eso que va a hacer de que abandone tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de glaucoma crónico de ángulo abierto, hablamos de una patología que suele cursar con presiones de 21, 22, 23, 24 milímetros de mercurio. No son presiones tan elevadas en la mayoría de los casos. Pero esta presión intraocular elevada va a causar daño a lo largo del tiempo, 10, 15, 20 años, ¿ya? Entonces, pues, no es como en el glaucoma agudo. En el glaucoma agudo sí, el daño del nervio óptico se va a dar en días. Muy bien, ¿y qué medicamentos tenemos para corregir o tratar de controlar el glaucoma? Tenemos medicación tópica
a base de hipotensores oculares. ¿Ya? Dentro de ellas tenemos a los análogos de las prostaglandinas, que actualmente son la primera elección en lo que es tratamiento antihipertensivo ocular. Los análogos de prostaglandinas, que va a dar una dosificación bastante manejable, porque se aplica una sola vez al día, y en estos pacientes, ¿cuál es el mecanismo de acción? Que va a haber un aumento de la salida del humor acuoso a través de la malla uveo-escleral. Habíamos dicho que el humor acuoso se elimina principalmente a través de la malla trabecular. A través de la malla trabecular se elimina el 80% del humor acuoso. Un 20% se elimina a través de la malla uveo-escleral. Y es ahí donde actúa las análogos de prostaglandinas, incrementando hasta en 4 veces el drenaje del humor acuoso por esta vía. Entonces es un buen producto que va a hacer pues de que la presión intraocular disminuya bastante, y más o menos se calcula que la efectividad es entre 25 a 33% de disminución de la presión intraocular. Todo ello a través de ¿qué? Del drenaje a través de la malla uveo-escleral. Los análogos de las prostaglandinas tienen algunos efectos secundarios, dentro de los cuales tenemos cefaleas, síntomas gripales, mialgias, etc. La principal molestia de este tipo de productos es más a nivel local, porque los sistémicos es tolerable. ¿Qué ocurre a nivel ocular? Oscurecimiento del iris. Sobre todo las personas con iris claros, después de un tiempo tienen iris más oscuros. Puede haber hipertricosis de las pestañas, triquiasis, estriquiasis e hiperemia conjuntival. ¿Ya? Hay contraindicaciones. ¿En qué circunstancias no debe usarse estas gotas? Cuando ha habido un proceso inflamatorio anterior, un caso de uveitis, cuando ha habido edema macular cistoide, cuando ha habido una enfermedad por herpes simple ocular. Pero es uno de los mejores productos que tenemos hasta ahora. Anteriormente, los análogos, los beta bloqueadores, constituían la principal fuente de tratamiento, la primera línea de tratamiento. Ahora es la segunda línea de tratamiento para lo que es el glaucoma, y la aplicación es 2 veces al día. El mecanismo de acción es la disminución del humor acuoso. ¿Ya? Disminuye el humor acuoso con una reducción de la presión intraocular entre 20 a 30% de lo que viene a ser la presión antes del inicio de tratamiento. Pero tiene una serie de efectos adversos. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? A nivel sistémico, la presencia de bradicardia, broncoespasmo, hipotensión, exacerbación de miastenia gravis, etc. A nivel ocular, visión borrosa, hipoestesia corneal, alergia, etc. Este producto debe ser contraindicado en pacientes con asma bronquial, arritmia cardíaca, EPOC, embarazo, etc. ¿Ya? Entonces, la concentración de una gota hipotensora es una concentración bien baja. Si a esto solamente estamos echando una gota, la concentración es mínima. Pero en estos pacientes puede haber crisis asmática, problemas de arritmia, etc. En estos pacientes no debe de usarse. ¿Cuál es el mecanismo de acción para que se produzca alguna alteración? Una reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Recuerden eso. Además de que los beta bloqueadores, al ser usados en personas ancianas, producen una serie de conductas no adecuadas, olvidos, ¿no? De pronto puede el paciente ser catalogado como un paciente con demencia senil, etc., cuando lo que tiene es efectos secundarios de lo que son los beta bloqueadores. Vean,
que está produciendo una queratitis. Esto se traduce en ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, etcétera, que son manifestaciones inherentes a todos los hipotensores oculares tópicos, ¿ya? Por eso es de que en estos pacientes se va a agregar generalmente lágrimas naturales para evitar estas complicaciones. Otros agonistas adrenérgicos que son un poco más selectivos, ¿no?, puede presentarse como la brimolidina, pero el problema es de que la aplicación tiene que darse 2 a 3 veces al día. También produce disminución de la producción del humor acuoso, aunque la disminución de la presión intraocular es menor, 20 a 25% de la presión intraocular. También tiene efectos adversos dentro de los sistémicos: sequedad bucal, alucinaciones, cefalea, bradicardia, hipotensión ortostática. A nivel ocular, prurito, foliculosis, conjuntivitis alérgica, etc. Todos ellos tienen efectos secundarios. Otra cosa a tener en cuenta, la hipotensión ortostática. Muchas veces dicen, ya hay hipotensión ortostática, y uno asume que es una manifestación pues bastante aislada. Pero esta hipotensión ortostática es bastante molesta en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos pacientes es bien molesta. En algunos pacientes hay con estas gotas efectos secundarios de somnolencia. Se echa la gota y es mejor que cualquier benzodiazepina para dormir, ¿ya? Entonces, cada paciente tiene una expresión a cada una de estas medicaciones, ¿ya? También tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica en forma tópica, que van a hacer pues que exista una disminución de la presión intraocular, pero estas gotas deben de usarse como un medicamento coadyuvante a lo que viene a ser los análogos de prostaglandinas o beta bloqueadores, porque solas no van a producir mucha disminución de la producción del humor acuoso, ¿no? En estos casos va a aumentar el flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular. Ayuda bastante en lo que es un tratamiento coadyuvante, pero también puede usarse por vía sistémica. Existe medicación que va a usarse por vía sistémica, sobre todo en lo que son patologías con presiones intraoculares muy elevadas. Un glaucoma agudo amerita de que exista tratamiento con inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémica, o pacientes que tengan presiones intraoculares muy elevadas y tengan que ser sometidos a un proceso quirúrgico. Antes de la operación es necesario este tipo de medicación, ¿ya? Ahora, estos productos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémica, son pues bastante buenos, pero para ser usados en forma transitoria, ¿ya? No podríamos usarlo en forma crónica. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adversos, sobre todo a nivel sistémico, donde va a haber parestesias, acidosis metabólica, hipocalemia, litiasis renal, etc. Generalmente estos pacientes abandonan tratamiento, segundo, tercer, cuarto día de tratamiento, porque las parestesias que tienen son muy intensas. A nivel ocular, ¿qué puede haber? Blefaroconjuntivitis alérgica, edema corneal, dermatitis periocular, etc. Entonces, este tipo de medicación son muy importantes para ciertas circunstancias de los pacientes. Y tengamos en cuenta de que cuando hay presiones muy altas, de 28, 30, 32, la medicación sola, tópica, no hace efecto. Tiene que haber una disminución de la presión para después recién dar la medicación tópica. Entonces, en esas circunstancias, se puede usar los inhibidores de la anhidrasa carbónica junto con agentes hiperosmóticos como el manitol, la glicerina, que se usan sobre todo en estadios agudos de enfermedad
en casos de glaucoma agudo, no los agentes hiperosmóticos. Las combinaciones, habíamos dicho que tienen que ser medicamentos que no tengan el mismo principio de acción, que tienen que tener diferente principio de acción. Existen nuevas medicaciones que se están aportando a la medicación que ya se tenía. De entre ellos tenemos los inhibidores de la ROQ-quinasa, ¿ya? Esto todavía está en una situación donde están entrando y también disminuye la resistencia a la salida del humor acuoso, produce o favorece el drenaje del humor acuoso, y algo que preconizan bastante es de que hay una buena neuroprotección, ¿ya? Y también son productos con muy buena reducción de la presión intraocular. En todo caso, esto puede ser una forma de enfrentar el glaucoma que esperemos pues surta efecto, ¿no? También hay dispositivos de liberación prolongada, medicamentos que van a tener que ser empleados de acuerdo a cuál es la evolución de cada paciente. No todos los pacientes responden igual a cada uno de los hipotensores tópicos. Entonces, con lo que son los hipotensores tópicos, a la fecha se trata lo que es el glaucoma usando principalmente lo que son los análogos de las prostaglandinas como primera línea de tratamiento. Pero existe lo que es la trabeculoplastía láser selectiva, que actualmente está dando muy buenos resultados, donde va a existir una salida del humor acuoso a través de la malla trabecular con muy buenos resultados, ¿ya? Actualmente se dice de que esto podría ser el primer nivel de tratamiento sobre la medicación, ¿ya? Eso está con esa tendencia. En todo caso, es un muy buen procedimiento, solamente que el tiempo de acción todavía tiene un tiempo más o menos limitado, lo que es en promedio 5 años, donde tendría que reevaluarse el tratamiento. Y también se dice que el uso de corticoides va a desregular a lo que es el tratamiento con trabeculoplastía láser selectiva, ¿ya? Entonces hay una buena alternativa a los pacientes que tienen glaucoma. Además, tenemos también cirugías de incisión mínima para el glaucoma, los MICS, que hay diferentes procedimientos que también dan muy buenos resultados, pero en caso de glaucoma moderado, ¿ya? Glaucomas más avanzados, los MICS no van a dar buen resultado. Lo que es la trabeculectomía, que es un tratamiento quirúrgico, constituye a la fecha todavía uno de los tratamientos más efectivos para lo que es el glaucoma. ¿Cuándo se usa? Cuando todos los demás tratamientos pues ya han fracasado, ¿ya? Entonces, en esta trabeculectomía, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a hacer un flap, ¿no? Se corta lo que es la esclera y al fondo lo que se está observando que es el trabéculo. Entonces se corta el trabéculo y se crea una comunicación entre la cámara anterior y lo que es la superficie ocular. Se cierra la conjuntiva y por ahí va a ir drenando lo que es el humor acuoso. Es un muy buen procedimiento, pero que hay que usarlo en pacientes que van a ir requiriendo donde los demás tratamientos no han dado resultado. ¿Qué tenemos en el estadio inicial? Esa trabeculectomía, donde tenemos una ampolla filtrante que poco a poco irá bajando esta inflamación y volviéndose más plana, con un funcionamiento desde el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior hacia la superficie ocular. Entonces, este procedimiento es muy bueno,
pero también puede obstruirse. ¿Por qué? Por reacción inflamatoria que se da en lo que es la superficie ocular. Entonces se pone muchas veces sustancias antineoplásicas alrededor del trabéculo para que la reacción inflamatoria sea lo mínimo posible. A través de que siempre se hace también una iridectomía, y esa iridectomía es para que el humor acuoso que está en la parte posterior también pueda drenar ahí, ante cualquier posibilidad que pueda existir. Existe también como tratamiento quirúrgico lo que vienen a ser las válvulas, ¿ya? Entonces, estas válvulas van a tener un conducto que va a ingresar a cámara anterior por donde drena el humor acuoso, y acá en el sistema de válvula va el humor acuoso a la circulación general, ¿ya? Entonces, pues, en el glaucoma, acá está la válvula, acá está la parte del tubo por donde drena el humor acuoso. Hay para el glaucoma muchas alternativas de tratamiento, pero aún así se pierden ojos aún cuando está en tratamiento de glaucoma, ¿ya? El factor ya es pues paciente, ¿ya? No todos los glaucomas son fáciles de tratar, no todos los glaucomas tienen una evolución tan desfavorable, pero algunos pacientes sí es necesario tener en cuenta estas características, ¿ya? Entonces, consideremos que en el glaucoma constituye una principal causa de ceguera a nivel mundial y que el carácter asintomático de la enfermedad lo hace pues muy peligroso. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar tratamiento cuando está totalmente asintomático y cuando tiene buena visión, ¿ya? Pero si hay el glaucoma, el diagnóstico ya de glaucoma, hay que seguir el tratamiento y hay que seguir una serie de recomendaciones que a la fecha se está preconizando. El tener un índice de masa corporal dentro de lo normal se dice que evita progresión de glaucoma. Por lo tanto, tener una dieta saludable, realizar ejercicios regularmente, pero evitar pararse sobre la cabeza, evitar maniobras de valsalva. Si hacen yoga, no estén pues boca abajo de cabeza, ¿ya? Si son portadores de glaucoma. En el glaucoma de pseudoesfoliación, evitar tomar más de 3 tazas de café porque hay asociación entre más ingesta de café y progresión de la enfermedad. Entonces, si uno ya tiene glaucoma, pues hay que cumplir con todas las recomendaciones que se dan. ¿Por qué? Porque el glaucoma va a ser una patología que es progresiva, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de glaucoma, tengamos en cuenta lo que es prevención. ¿Cómo pueden ustedes prevenir glaucoma? A través de factores de riesgo. Recomendando a los pacientes que tienen factores de riesgo a que vayan a un control oftalmológico inicial. Y desde ahí, si encuentran lo que es glaucoma, pues se encontrará en estos pacientes la manera de tratarlos. Bien, hay un glaucoma de lo que es atención normal. Un 30% de los pacientes tienen glaucoma, pero cuando se les hace la presión intraocular está en límites normales. Este 30% de glaucoma de baja tensión es más frecuente en ancianos y en mujeres, y va a haber una lesión glaucomatosa semejante a la encontrada en el glaucoma crónico de ángulo abierto, sin una causa secundaria que lo esté produciendo. De tal forma que si examinamos el fondo de ojo, vamos a encontrar una excavación que es semejante a la que se presenta en el glaucoma crónico de ángulo abierto y lo que son las hemorragias en astilla. Si encontramos hemorragia en astilla, esto nos orienta hacia el diagnóstico de lo que es un glaucoma crónico de baja tensión o de tensión normal. Los defectos en el campo visual
también van a ser semejantes al glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Qué sintomatología manifiestan estos pacientes con glaucoma de tensión normal? Un espasmo vascular periférico frente al frío, lo que es el fenómeno de Raynaud. Las migrañas pueden ser más frecuentes, puede haber hipotensión sistémica nocturna, puede haber un flujo reducido en arteria oftálmica. Pero ¿qué es lo que estos pacientes refieren? El fenómeno de Raynaud y migrañas. Esto podría en parte diferenciar sobre la etiología del glaucoma, pero el hecho es de que existen cambios dentro del ojo propios de glaucoma que es necesario tratar. Un paciente con 16 de presión intraocular y un glaucoma de tensión normal, hay que bajar la presión mucho más, a 12, a 11, a 10. Esto es mucho más complicado de tratar que un glaucoma de presión intraocular elevada. ¿Ya? Igual, el tratamiento, dependiendo la presión objetiva que se estima en 30% de la presión intraocular que se tiene, habría que usar también pues lo que es trabeculectomía, todo lo que está al alcance de la persona. Y para terminar, veamos lo que es el glaucoma congénito, que suele ocurrir durante los primeros 3 años de vida, siendo en el 80% de los casos una presentación bilateral. ¿Ya? En el primer año de vida, 75% se presenta en forma bilateral, mayor en mujeres. ¿Qué es lo que va a haber en estos pacientes? Lo que se llama un buff-talus. ¿Qué implica esto? Un ojo grande. ¿Por qué se presenta un ojo grande? Porque tenemos una presión intraocular que está elevada y al ser el ojo del paciente formado por colágeno inmaduro, esto es más distensible y por lo tanto el ojo crece. Y ese crecimiento hace que haya anormalidades en el diámetro corneal, donde tendremos una córnea mucho más grande. Cuando haya sospecha de un paciente que pueda tener glaucoma congénito, hay que ver los cambios que ocurren dentro del ojo. ¿Qué haremos en estos pacientes? Pues bajo sedación haremos la determinación de la presión intraocular, veremos cómo está la excavación, hay mayor excavación, qué signos de glaucoma puede tener. En estos pacientes suele haber lo que es una miopía axial. ¿Qué implica esto? Que al ser el ojo más grande se convierte pues en un ojo miope y encontraremos lo que viene a ser pues una córnea larga, una megalocórnea mayor de 12 milímetros de tamaño. Tener en cuenta que en el glaucoma agudo o el glaucoma congénito puede haber edema corneal, fotofobia, epífora, que pueden decir, este paciente puede tener glaucoma congénito, hay que buscar, hay que descartar si tiene o no glaucoma. Entonces, en el glaucoma congénito, los pacientes como síntoma tendrán irritabilidad, epífora, pobre visión, fotofobia, y en los signos que nosotros encontramos en el examen, encontraremos una presión intraocular elevada, un ojo grande, edema corneal, daño en el nervio óptico y lo que son las estrías de Hub, que son daños corneales y lo vamos a ver. ¿Qué les llama la atención ahí? Ya, córnea aumentada de tamaño, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué le llama la atención en el ojo izquierdo del paciente? Opacidad. ¿Mm? Hay una opacidad. ¿Y qué más? Lagrimeo, ¿no? Un epífora. Pero esta opacidad no puede pasar desapercibido. ¿Ya? Si ustedes ven dos córneas, no puede estar opaca, son córneas transparentes, pero acá hay una opacidad. Entonces hay que buscar la causa de esa opacidad. ¿Qué estamos encontrando?
una megalocórnea, una córnea totalmente distorsionada en el ojo izquierdo del paciente. Ahí, una opacidad corneal. Y estas son las estrías de Hub. ¿Qué hay en las estrías de Hub? Se rompen pues las estructuras de sostén de la córnea y a través de ahí va ingresando agua. Y el ingreso de agua hace que la córnea se opacifique. Esto es indicación probablemente de un glaucoma congénito. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre quirúrgico. Tratamiento médico con ninguna de las alternativas da buen resultado. ¿Ya? Listo, chicos, chicas, con esto terminamos.